Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que algo se tensa entre lo que quieres y lo que debes hacer, no es casualidad. Estamos al lunes 22 de junio y el cielo trae un encuentro raro. Neptuno y Plutón, los dos grandes maestros del invisible, se alinean al sextil exacto. Esto no pasa seguido. Hoy esa intuición vaga que has tenido sobre tu propio poder tiene una oportunidad de volverse tacto, decisión, carne. Es un día para mirar lo que siempre estuvo ahí, pero no te atreviste a nombrar. Vamos a desglosar lo que este momento significa para cada signo, empezando por Cáncer, que hoy lleva la luz más intensa. El mapa del día se abre justo aquí. Empecemos por lo que está pasando en el cielo y cómo se teje la trama fina del día. El Sol en Cáncer a 0.3 grados acaba de entrar al signo y la Luna en Libra, con un 51.4% de iluminación en fase creciente, forma una cuadratura casi exacta con ese Sol, apenas 1.5 grados de orbe. Esto no es un simple desacuerdo, es la tensión entre tu necesidad de refugio emocional, lo que el Sol en Cáncer pide, y la demanda de equilibrio en relaciones que la Luna en Libra impone. Te vas a encontrar hoy dividido entre cuidar tu mundo interno y atender compromisos con otros. No ignores esa molestia, es el motor del día. A esto se suma un trígono muy cerrado entre la Luna y Urano, con 1.7 grados de orbe. Aquí la clave es sorpresa liberadora, una conversación inesperada o un cambio de planes de último minuto puede justo desbloquear esa tensión. Urano en Géminis sextil a Neptuno en Aries, además afina la intuición para captar señales que normalmente pasarías por alto, presta atención a sincronicidades con números o palabras repetidas. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro, con 1.13 grados de orbe, da un empuje práctico para hablar lo que sientes sin rodeos, ideal para resolver ese asunto doméstico o financiero que llevas aplazando. La luna creciente nos pide acción, pero con medida. Hoy no es para lanzarse a ciegas, sino para dar un paso concreto hacia algo que ya maduró en la fase nueva. Plutón retrógrado en Acuario, a 4.7 grados, nos recuerda que ciertas estructuras de grupo o amistades están en revisión profunda, no fuerces lealtades. El consejo del día: identifica una sola decisión que hayas postergado por miedo a desequilibrar a otros y tómala antes del mediodía. Ahora veamos cómo esto aterriza en Cáncer, el signo que hoy carga con la luz más intensa. Aries, Mercurio en Cáncer sextil a tu Marte en Tauro, la idea que te despertó a las 3 a.m. tiene un asidero práctico antes del mediodía. No esperes a que el impulso se enfríe. El lunes lunar te pide hogar, pero tú necesitas acción. Agarra el teléfono y resuelve ese trámite o propuesta que dejaste a medio camino el jueves. Tu energía está lista, solo falta que decidas. En el trabajo, ese proyecto estancado recibe un empujón si hablas con la persona correcta ahora. En el amor, Saturno en tu signo te exige claridad. Si algo no suma, no lo arrastres otra semana. Hoy el universo te da la ventana entre las 11 a.m. y la 1 p.m. Úsala para mover una ficha concreta. El resto del día deja que la luna creciente en Libra te recuerde que avanzar también es saber pausar. No necesitas más señales, solo tu primer paso. Tauro, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en tu signo, lo que no has dicho por miedo a sonar terco, hoy sale con la precisión de un cuchillo caliente. Tu mandíbula se ha mantenido apretada desde el viernes, aflojarla antes del mediodía cambia la textura de toda la tarde. Venus en Leo ilumina tu casa del trabajo y te pide un gesto físico. Sostén la taza con ambas manos, siente el peso, bebe lento. La luna en Libra cuadra al Sol en Cáncer, trayendo una conversación con alguien cercano que requiere que no cruces los brazos. El dato histórico de hoy: el 22 de junio de 1941 inició la Operación Barbarroja, un recordatorio de que las líneas trazadas sin consulta terminan rompiéndose. En el amor, el sextil Mercurio-Marte te da la ventaja de ser claro sin ser duro. En energía, tienes gasolina justa para lo urgente, no para lo pendiente. Consejo: antes de las 3 de la tarde, pon la palma abierta sobre tu pecho y respira hondo 3 veces. El silencio activo te ordena mejor que cualquier lista. Géminis, Urano en tu signo recibe un trígono exacto de la luna en Libra esta mañana.
Ese zumbido en la nuca que no te dejaba dormir se convierte en una idea clara justo cuando tomas el primer café. Es un lunes con sello lunar, así que el dato histórico de hoy, el nacimiento de un pionero de la comunicación como Alan Turing, te recuerda que tu mente es el motor del día. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu casa del dinero y la autoestima. Lo que dices entre el almuerzo y las 3 de la tarde tiene peso para cerrar un trato o definir un límite que venías posponiendo. En el amor, Venus en Leo empuja a que muestres lo que sientes sin filtro, pero sin convertir la confesión en un monólogo. Antes de las 6, haz una pausa sensorial, sal sin teléfono, siente el viento en las manos y escucha qué conversación interna se aquieta. Tu agilidad mental es un superpoder, pero hoy la precisión gana a la velocidad. Cáncer, con el Sol en tu signo a solo 0.3 grados y Júpiter en 27.9 grados, también en Cáncer hay una presión expansi. Va que te pide soltar el caparazón, pero la luna en Libra cuadra a ese Sol y te frena con un "y si mejor me quedo callada". Ese titubeo que sientes entre el mediodía y las 3 de la tarde tiene firma. Mercurio en tu signo sextila Marte en Tauro, así que lo que no dijiste ayer encuentra palabras justo cuando el reloj marca las 2. En el amor, ese sextil te da claridad para hablar sin rodeos. En el trabajo, Júpiter te empuja a ocupar espacio aunque la cuadratura te susurre que te achiques. La luna creciente en Libra te pide equilibrio emocional antes de la cena. Antes de las 4, pon las palmas sobre tu vientre y respira hondo 3 veces. Eso ancla la energía dispersa. Tu hogar eres tú hoy, no el lugar donde duermes. Leo. Venus en tu signo a 9.6 grados, sextil a Marte en Tauro, ese deseo que has mantenido en reserva encuentra una puerta entre la 1 y las 4 de la tarde, cuando el impulso se alinea con la oportunidad. Hoy el Sol en Cáncer cuadra a la Luna en Libra y eso tensa tu necesidad de brillar con la de mantener la armonía en una relación cercana. No cedas tu luz para aplacar a otro, pero tampoco impongas tu reino sin escuchar el eco que regresa. En el trabajo, Mercurio sextil a Marte agiliza una conversación técnica que habías postergado. Resuélvela antes del mediodía, cuando tu mente corta más rápido que tu orgullo. La energía te pide movimiento físico, no ensayo mental. Antes de las 3, sal a caminar sin rumbo fijo y deja que una decisión te encuentre a ti. Tu corazón visible no necesita aplauso hoy, solo un gesto sincero. Virgo. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro afina tu enfoque como un bisturí. Ese detalle técnico que revisaste 10 veces hoy encuentra su forma justa antes del ocaso. La luna en Libra cuadra al Sol y activa tus relaciones. Alguien espera de ti una respuesta clara, no más análisis. En el cuerpo sientes la tensión en los hombros y el arco de la espalda baja, señal de que cargas lo que otros deberían procesar solos. En el trabajo, el sextil Mercurio-Marte te da velocidad mental para resolver un atasco de comunicaciones, pero el exceso de datos nubla si no filtras. En el amor, Venus en Leo te pide gesto visible, no palabra medida. Antes de las 5 p.m., haz una pausa de 3 minutos con las palmas abiertas sobre el estómago, respirando lento y luego decides si ese pendiente lo resuelves hoy o lo dejas ir. Tu precisión no necesita perfección, solo dirección. Libra. La luna nueva en tu signo se enfrenta a una cuadratura con el Sol en Cáncer esta mañana y esa sensación de estar dividido o entre tus propias necesidades y las de alguien más no es imaginación tuya. Es un tira y afloja astrológico que te pide elegir un lado aunque sea por unas horas. Venus en Leo, tu regente, se mantiene firme en tu casa de la intimidad, así que lo que realmente deseas en silencio tiene más peso que cualquier negociación pública hoy. En el trabajo, evita mediar entre terceros. La energía está demasiado cargada para que tu diplomacia funcione sin que tú termines absorbido. Antes de las 4 de la tarde, siéntate 5 minutos en absoluto silencio, sin pantallas ni música, y deja que una sola respuesta emerja. ¿Qué necesito hoy que no le he pedido a nadie? Ese es el movimiento que restaura tu centro. No se trata de equilibrar al otro, sino de reconocer dónde tú mismo te faltaste. Escorpio. La luna en Libra cuadra a tu regente Plutón retrógrado en Acuario y ese mensaje que borraste a las 2 a.m. hace 3 noches vuelve a la superficie de tu mente con la precisión de un eco.
No es casualidad, es el sextil exacto entre Neptuno y Plutón disolviendo la máscara que te pusiste para no sentir. Hoy, lunes lunar, el agua de tu signo pide movimiento, no estancamiento. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da la herramienta, una conversación directa sin rodeos con la persona que evitaste hace 6 días. No necesitas explicar tu proceso interno, solo nombrar lo que pasó. En el trabajo, ese archivo que dejaste a medias pide cierre antes de las 4 p.m. Tu energía está en la transformación de lo pequeño. Borra un contacto, cambia una contraseña, saca un objeto de su lugar habitual. El gesto físico rompe el hechizo mental. Antes del atardecer, siéntate en silencio 5 minutos sin pantallas. Deja que la incomodidad hable. La verdad cruda de hoy es que lo que no cierras tú, lo cierra el tiempo con más dolor. Sagitario. Con Saturno en Aries tensando tu casa de la comunicación y la Luna en Libra, activando tu sector de recursos compartidos. Esa frase que te mordiste ayer tiene un eco financiero que hoy reclama ser dicho. Marte en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer te da el empuje para renegociar un acuerdo que dejaste colgado. La energía está de tu lado entre las 4 y las 6 de la tarde cuando el Sol en Cáncer ilumina el valor de lo que callaste. En el amor, Venus en Leo te pide un gesto visual, no una lista de razones. Mira a los ojos a esa persona mientras le pides lo que realmente necesitas. El lunes lunar te empuja a cerrar ciclos domésticos, pero tú eres de horizontes, no de esquinas. Tu consejo de hoy: antes del atardecer, camina 10 minutos en silencio hacia el oeste y suelta en voz alta una promesa que te hiciste y no cumpliste. Esa fe optimista que te define necesita un ancla real, no un sueño. Capricornio. Mercurio en tu casa 12 sextil a Marte en tu casa 10, esa idea que te llegó al despertar no es ruido mental, es el plano de un movimiento laboral que puedes ejecutar antes de que cierre el día. Saturno en Aries sigue presionando tu identidad desde los cimientos, y hoy la Luna en Libra ilumina tu casa 5 pidiéndote que mezcles placer con estrategia, no que los separes. En el trabajo, el sextil Mercurio-Marte te da exactitud quirúrgica para redactar, negociar o resolver un pendiente administrativo que arrastras desde la semana pasada. En lo personal, ese trígono Luna-Urano te abre una ventana para compartir un plan doméstico con alguien de confianza sin perder tu autoridad. Antes de las 6 p.m, toma un café o camina 10 minutos sin agenda. Ese silencio activo destraba lo que el análisis no pudo. La montaña no se escala de un salto, pero hoy pones un peldaño firme. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo se alinea exacto en sextil con Neptuno, y ese patrón que repetiste desde marzo hoy pierde su imán. Algo que creías fijo en tu identidad empieza a aflojarse. La Luna en Libra forma trígono con Urano en Géminis, activando tu red de contactos con una corriente que no esperabas, un mensaje, un encuentro breve, una idea que llega desde fuera y te sacude el esquema. No es casualidad que este lunes lunar te empuje a soltar control sobre lo que otros piensan de ti. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da claridad para cerrar un asunto que dejaste a medias la semana pasada, pero solo si actúas antes de que la luz cambie. Antes de las 5 p.m, responde ese hilo o mensaje que pospusiste. Tu voz necesita ocupar espacio hoy, no quedarse en borrador. Lo que rompes ahora es cáscara, no raíz. Piscis. Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro activa tu casa de la comunicación y los viajes. Esa imagen que te despertó esta madrugada, el rostro borroso de alguien a quien no ves hace años, lleva un mensaje que tu mente racional todavía no traduce. La Luna en Libra, creciente al 51%, ilumina tu casa del trabajo y la rutina, justo donde Neptuno y Júpiter desde Cáncer te piden que no ignores el cansancio que acumulaste esta semana. Hoy, antes de las 5 de la tarde, elige un solo gesto: caminar descalzo sobre tierra mojada o llamar a esa persona que apareció en tus sueños sin preguntarte por qué. No necesitas explicarlo, solo hacerlo. El agua se mueve cuando tú le das permiso. El Sol en Cáncer y la Luna creciente te dejan esta noche con una sensación en el pecho que no es nostalgia, sino el peso de todo lo que decidiste callar hoy. Antes de apagar la luz, pon la mano sobre el estómago y respira hondo 3 veces, dejando que ese nudo se afloje sin juzgarlo.
Mañana el cielo amanece sin grandes movimientos, así que este es tu momento para soltar lo que no necesitas llevar a la almohada. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.